Bienvenidos al curso de Filosofía siglo XVIII y XIX, donde vamos a tratar de ver fundamentalmente a cuatro pensadores, que son Kant, Hegel, Marx y Nietzsche. Evidentemente esta no era la idea que teníamos de iniciar el trimestre y está lejos de ser ideal, entonces espero que esta forma por la que ustedes pueden acercarse al curso y de alguna manera tener algún tipo de interacción conmigo, pues les sirva y les facilite esto que de por sí va a ser un poco complejo y complicado para todos. A veces, cuando estamos viendo una situación como la que estamos viviendo, como esta pandemia, no necesariamente por no hablar del tema, por no reflexionar, por ejemplo, filosóficamente acerca del tema, significa que lo dejamos atrás. Tal vez incluso el no tenerlo tan en el centro nos ayude a abrir preguntas que ni siquiera habíamos sospechado, porque ciertamente en este curso no vamos a pensar nada relacionado directamente con la pandemia o con este tipo de cuestiones, pero sí estamos pensando ya en su horizonte. Y de alguna forma, como vamos a ver, muchas de las preguntas que plantean estos autores que vamos a conocer a lo largo del trimestre nos pueden servir para formular preguntas que tendrían que abrir horizonte a la hora de pensar nuestra propia realidad. Nuestro curso va a iniciar con Kant. En realidad inicia un poquito antes porque voy a centrar la siguiente sesión, la primera sesión que ustedes van a ver, es una sesión que tiene que ver con el contexto de la Ilustración. No lo vamos a ver muy detalladamente porque no nos daría tiempo, pero sí quiero como enmarcar ciertos supuestos en los cuales se va a mover pues Kant y todo el pensamiento posterior que nosotros vamos a ir viendo y contemplando. Pero bueno, en este sentido, digamos que Kant, que es el pensador con el que vamos a abrir nuestro curso, es un pensador interesante, no solo porque sin él no se entiende toda la filosofía posterior, es uno de esos pensadores clave, sino además porque implica la pregunta acerca de cuáles son los límites de nuestro conocimiento hacia el exterior, pero también con respecto a nosotros mismos. Eso ya lo iremos conociendo y lo iremos viendo a lo largo que el curso se vaya desarrollando. También vamos a ver a un pensador como Hegel, que además lo que va a tratar de ampliar es la esfera de la subjetividad, de forma que esta esfera de la subjetividad abarque la actividad externa que está relacionada con las instituciones sociales y que está relacionada con el desarrollo de la historia. Y en este sentido vamos a ver, sin embargo, cómo nuestros últimos pensadores del curso, que son Marx y Nietzsche, van a introducir en todo esto que parecía como un horizonte despejado que se abría y que podía ser incluso, podía dar pauta a cierto optimismo, una sombra. La sombra de una pregunta. En el caso de Marx, por la alienación del sujeto, y en el caso, una alienación que, como veremos, tiene que ver con las relaciones de explotación. Y en el caso de Nietzsche, con su crítica a la moral, una idea de cómo incluso aquellos valores que nosotros pensamos que son buenos o que están basados en una idea de, siguiendo la tríada griega, ¿verdad? De la verdad, la bondad y la belleza, de alguna forma Nietzsche lo que va a plantear es si esta moral tiene mucho más que ver con el poder y con someter de lo que en primera instancia estaríamos dispuestos a reconocer, y cómo esta moral se ve influida por cosas que luego no han tenido muy buena prensa, como por ejemplo el resentimiento. En fin, estas son algunas de las cuestiones que vamos a ir explorando a lo largo del curso y que les decía pueden abrirnos a inquietudes que tienen que ver con nuestro presente. De alguna forma, todo lo que vamos a ver a lo largo de este curso de Filosofía 18 y 19 supone plantear todas las transformaciones que hay en torno a distintos conceptos, el concepto de yo, el concepto de sociedad, el concepto de libertad, el concepto de soberanía, el concepto de autoridad, el concepto de legitimidad, el concepto incluso de bien y de mal. Y en ese sentido, como ven, pues siguen siendo profundamente relevantes. Entonces, en este sentido es donde me gustaría que empezáramos a enmarcar nuestro curso, ¿no? Hay algo que es importante. Cuando yo les digo, no porque no estemos pensando o hablando acerca de la pandemia, no significa que no estemos pensando en su horizonte. Quiere decir que hay muchos temas o cosas que les pueden resonar.
Cuando empecemos la siguiente sesión con la ilustración, por ejemplo, y veamos el tema del deísmo, aunque eso lo van a ver en la sesión correspondiente y demás, pues me gustaría simplemente contarles una pequeña anécdota. En 1755 tuvo lugar el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre, exactamente entre las 9:30 y las 10 de la mañana, y murieron entre 60,000 y 100,000 personas. Fue un terremoto que se calcula que si hoy lo pudiéramos medir hubiera alcanzado el 9 en la escala de Richter. Fue un terremoto absolutamente catastrófico. Nosotros vamos a discutir sobre el deísmo, y el deísmo tiene mucho que ver con la catástrofe del terremoto de Lisboa, que sacude la forma de ver el mundo y de concebirlo de muchas personas, porque como decía el título de un famoso artículo, en ese terremoto se caen, se derrumban todas las iglesias, pero quedan en pie los burdeles, lo cual va a dar pie a una de las disquisiciones más interesantes en todo este periodo, que son las que se establecen entre Voltaire, uno de los enciclopedistas, y Rousseau, precisamente, en torno a si se puede pensar en un Dios omnipotente, bueno, y demás, después de una catástrofe como el terremoto de Lisboa, donde ha muerto mucha gente inocente, niños y demás, ¿no? Entonces, bueno, preguntas o disputas como estas las vamos a ver a lo largo del curso, y tienen que ver mucho todavía con la incertidumbre y con las dudas a las cuales nos estamos enfrentando ahorita por algo que no es un terremoto, pero que de alguna forma también tiene que ver con un virus, es decir, con algo que viene de la naturaleza y que de alguna manera parece estar amenazando todo nuestro sistema actual de vida, para bien o para mal, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que me parece que es o que puede ser sugerente. Al mismo tiempo también vamos a ver pues todas estas reflexiones que hay en torno a la alienación, a la libertad, a qué significa ser libre y qué significa el control y qué significa la vigilancia. Todo lo que vamos a ver en el curso se enmarca en una sociedad europea, que eso Michel de Foucault lo estudió bastante bien, y tiene que ver con los cambios de gobierno, el cambio de lo que él llama, al cambio de lo que él llama los regímenes de gubernamentalidad, que tienen que ver con que en el siglo XVIII, que es precisamente en el siglo en el que inicia nuestro curso, inicia todo un programa o un proyecto de comprensión del gobierno como una tarea fundamentalmente administrativa de lo que hoy consideramos la política pública, que es como si entendiéramos que gobernar es lo mismo que gestionar administrativamente algo. Esto que hoy nos puede parecer más o menos evidente no lo es en absoluto. El arte de gobernar se ha entendido de formas muy distintas a lo largo de la historia. Y este arte de gobernar, identificado fundamentalmente con la administración, es el que hace mucho énfasis precisamente en la vigilancia, en la seguridad, es cuando empieza a tener auge la noción de estadística, la noción de media, como aquello que debe de ser lo deseable para un país o para una nación, y es cuando entran, como dice el mismo Foucault, muchos cuerpos de vigilancia que no solo son la policía, sino que tienen que ver con lo que él va a llamar los micropoderes. Bueno, todo eso va a estar sucediendo a medida que nosotros despleguemos toda esta serie de autores que vamos a ir viendo. Estos autores no están en un vacío, están en un contexto social e histórico. A veces tendré tiempo de enfatizarlo más, otras veces menos, porque me tengo que centrar mucho en los contenidos estrictamente sistemáticos de muchos de ellos, y no tengo tampoco tanto tiempo, pero sí me gustaría por lo menos enfatizar que deben de tener siempre eso en cuenta cada vez que se enfrenten a un autor en filosofía. Bueno, vamos a describir un poquito el programa y qué es lo que vamos a ver. Ustedes lo van a tener subido ya para cuando estén viendo este video en la carpeta de Dropbox, y verán ahí una explicación bastante detallada. Pero en este sentido me parece importante señalarles algo. Todo lo que yo llamo sumario es aquello que voy a tratar de cubrir en las clases que tengamos por acá, y de alguna forma ahí aparece en el programa que tras eso que llama sumario, que es lo que de alguna forma yo voy a tratar de llevar a cabo, ustedes tienen una lectura asignada que ya aparece directamente en el programa, y tiene
una pregunta clave. La pregunta clave es aquella que ustedes tienen que resolver tras haber visto las sesiones grabadas y haber leído. Y de alguna manera con ella pretendo medir su comprensión de lectura de los textos directamente filosóficos. Entonces, bueno, eso en cuanto a cómo vamos a ir operando. El temario, la primera parte es Kant y la razón crítica. Y evidentemente vamos a tener primero una sesión introductoria que estará subida el viernes, que es sobre el contexto de la Ilustración. Después vamos a centrarnos en Kant y en toda su obra. Y vamos a trabajar, digamos, con, en primer lugar, con la crítica de la razón pura, que es de 1781 y que es la primera gran obra de la trilogía crítica de Kant. Vamos a ver por qué se dice que Kant inicia una revolución copernicana que tiene que ver con esto que les acabo de decir al principio. De alguna forma Kant va a establecer los límites y las posibilidades del conocimiento humano, pero eso solo lo va a hacer dando un giro a la manera en la que nosotros entendemos el conocimiento. Entonces, la manera en la que se entendía el conocimiento era que, digamos, lo principal a la hora de preguntarnos por el conocer era aquello que queríamos conocer. ¿Sí? Si yo quiero conocer, no sé, una bicicleta, la idea es que yo me preguntara por la bicicleta. Bueno, Kant va a cambiar todo esto, es lo que él va a llamar él mismo. Aunque Kant tiene fama de modesto, pues aquí la verdad le falla un poco porque es él el que se compara con Copérnico. Y de alguna forma en este giro copernicano lo que dice es, cuando yo pregunto por el conocer, en este caso la bicicleta, en realidad la pregunta está mal hecha. No tengo que preguntar por la bicicleta, tengo que preguntar por el sujeto que conoce la bicicleta. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta primera aproximación a Kant y la crítica de la razón pura. Vamos a tratar de tener claro, cuando acabemos este apartado, evidentemente de cuál es la arquitectura de esta obra, de qué significan cosas como trascendental, como a priori, como juicio sintético, y a qué nos referimos con la idea de que la razón para Kant va a ser una razón finita. Es importante, en este sentido, yo les recomiendo siempre que empiecen haciéndose de su vocabulario, que vayan haciendo un vocabulario, un glosario de los términos que van apareciendo en las sesiones o en las lecturas y le den una definición para que no se vayan perdiendo y para que vayan adquiriendo pues cierta familiaridad con el lenguaje filosófico. Porque la filosofía requiere de instrumentos y de herramientas para poder comprender bien. Y un instrumento y herramienta fundamental y básico para nosotros es el lenguaje. No se pueden decir las cosas de cualquier manera en filosofía. Al acabar, digamos, por ejemplo, la crítica de la razón pura, para todos ustedes va a tener que estar muy claro en esta idea como técnica del manejo filosófico, porque desde Kant decir algo así como que uno puede tener una intuición del infinito es algo absolutamente absurdo. Quédense con esto y traten de ver si lo pueden responder después de que hayamos visto la crítica de la razón pura. ¿Por qué sería para Kant absurdo decir algo así? Bueno, la crítica de la razón pura se divide en tres partes. La primera parte es la estética trascendental, que como veremos no va a tener nada que ver con la estética, o sea, con ir a la peluquería, en estas cosas, y tampoco con el arte, ¿no? Sino que tiene esta etimología más general, muy cercana o cercana a la sensibilidad. La estética trascendental se va a referir a aquello que puede ser conocido a través de los sentidos. Entonces, lo que Kant, la parte de la crítica, la razón pura, que Kant le va a dedicar al conocimiento a través de los sentidos. Después tenemos la analítica trascendental, donde en realidad lo que Kant va a trabajar es cómo podemos conocer a través del entendimiento. Tienen que pensar que Kant, aunque lo veremos posteriormente, no se vayan a asustar, aquí simplemente estoy mostrando el panorama, pero Kant es un pensador que trata de retomar aquellas cosas que considera valiosas del racionalismo y retomar aquello que para él fue un shock, que fue el empirismo. Hay una frase muy famosa de Kant, donde Kant dice que fue Hume, como saben ustedes, uno de los empiristas más radicales, el que lo despertó de su sueño dogmático racionalista. Kant en su juventud estaba, él va a decir, enamorado de la metafísica y del racionalismo y de toda esta cuestión, hasta que empieza a conocer a los empiristas y Hume
se le hace que plantea un reto ineludible. Acuérdense que Hume, si no lo veremos también posteriormente, les refrescaré la memoria, pero Hume es un pensador, un empirista muy radical porque va a poner en jaque ideas como el principio de la causalidad, como la idea misma de sustancia, ¿sí? Y es decir, de sustancia entendido como que el bolígrafo es una sustancia. Hume va a decir, bueno, y si eso es más bien como un haz de impresiones y nosotros más bien lo estamos concibiendo como sustancia. En fin, lo veremos posteriormente, no me quiero ahorita detener mucho en esto, pero lo que les quiero decir es que fíjense qué cosa se está poniendo en duda. La causalidad, la idea de sustancia, y por supuesto, si pones en duda la idea de sustancia, también pones en duda la idea de yo. Entonces, Hume plantea un reto absoluto porque después de Hume, la salida, si uno sigue a Hume estrictamente, es acabar en el escepticismo. Y Kant, entonces, va a armar todo un entramado filosófico para evitar dos cosas: lo que él considera el dogmatismo racionalista, porque los racionalistas proponen cosas que no someten a la verificación empírica, y lo que él considera el escepticismo en el que se puede caer si uno es un empirista radical como Hume. Entonces, bueno, en este sentido vamos a ver que por eso la crítica de la razón pura da espacio tanto al conocimiento a través de los sentidos o de la experiencia, que sería un poco la parte de la estética trascendental, como a el conocimiento a través del entendimiento, que sería una herencia más racionalista, aunque como veremos no puede jamás entenderse lo uno sin lo otro en el edificio kantiano. Y finalmente la dialéctica trascendental, que tiene que ver con una preocupación de Kant, que es la última parte de la crítica de la razón pura, de, bueno, ok, ¿de dónde nos van a venir todas estas inclinaciones y deseos por filosofar acerca de cosas que ya veremos por qué para Kant son imposibles de conocer, como pues la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, el principio y el final del universo, este tipo de cosas que para Kant simplemente no tenemos acceso a ellas. Subrayo para Kant porque aunque alguno de ustedes me pueda decir, bueno, a mí se me hace que eso es evidente, ¿cómo vamos a tener acceso a eso? Buena parte de la filosofía anterior no consideraba esto evidente para nada. La filosofía anterior se ha ocupado de Dios, se ha ocupado de el universo o el mundo entendido como sistema, como totalidad, se ha ocupado de la inmortalidad del alma y ha intentado incluso establecer pruebas racionales acerca de ello. Entonces, en este sentido, Kant, si se les hace familiar es porque son kantianos y a lo mejor todavía no lo saben. Tiene que ver con toda esta herencia kantiana que arrastramos desde la modernidad. Bien, esa sería como la parte que veríamos de Kant de la crítica de la razón pura. También vamos a ver la crítica de la razón práctica, que es la obra que Kant dedica a esta esfera de la moral, ya no centrada en el conocer como la crítica de la razón pura, sino centrada más bien en el hacer, y en el hacer de manera ética, en el buen hacer, por así decirlo. Y en este sentido vamos a ver que también la forma de concebir la ética en Kant es bastante peculiar. Es una ética que va a funcionar con imperativos categóricos, otra cosa que tienen que anotar para ver si la entienden al final del curso, y que de alguna forma no funciona como una ética basada en valores y demás, ¿no? Con lo cual a lo mejor lo que estamos entendiendo habitualmente por ética tiene también que sufrir una modificación a partir de aquí. Les repito que en todas estas apartados, eso lo pueden ver ustedes programa en mano, tienen su pregunta guía, su pregunta clave y su lectura asignada para ver si están entendiendo, y que siempre tienen que intentar resolver la pregunta después de haber leído, por supuesto, pero también después de haber visto la sesión correspondiente, porque espero que les aclare y les ayude pues a hacerlo de manera más fácil. Y finalmente, la tercera de las críticas de Kant es la crítica de la facultad de juzgar, que es la más chiquita, pero también la más enrevesada. ¿Por qué? Porque como veremos, entre la razón que conoce y la razón que actúa se abre un abismo en la filosofía kantiana, y Kant intenta, por así decirlo, poner un puente que ese abismo no permanezca a través de la tercera de sus críticas, que es la crítica de la facultad de juzgar. Y a partir de ahí, sobre todo a partir de la estética y de la teleología.
No se preocupen si no entienden estos términos, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero simplemente una aclaración. La estética que vamos a ver aparecer aquí no es la estética de la estética trascendental, donde era el conocimiento a través de la sensibilidad. Aquí la estética va a tener que ver con lo que comúnmente entendemos con los juicios de belleza, qué es lo bello, por ejemplo, y bueno, en otro sentido también va a tener que ver con qué es lo sublime. Y es muy curioso que sea la estética en este sentido la que pueda servir como puente entre la razón que conoce y la razón que actúa. Eso es una pregunta que también tendremos que intentar resolver. ¿Por qué Kant utiliza algo como la belleza, por ejemplo, como este tipo de juicios, para tratar de establecer un puente entre la razón que conoce en un sentido duro, porque como vamos a ver además todo el conocimiento de la crítica de la razón pura está más bien basado en la física newtoniana que fascina a Kant. Este es lo que él entiende por conocimiento en sentido estricto, y la razón ética, que vamos a ver que es muy austera, muy rigurosa kantiana, como el abismo que se ha abierto entre el conocer y el actuar de esta manera lo va a venir a coser o a surcir algo como la estética, entendida como los juicios de belleza. Esa es una pregunta que también tendremos que intentar responder y que tendremos que pensar a lo largo del trimestre. ¿Qué nos dice esto? De todas las contradicciones que vivimos entre lo que conocemos, entre conocer a lo mejor científicamente algo, saber actuar éticamente, y que el abismo entre una cosa u otra, que a lo mejor yo conozco mucho, pero eso no me da pistas para poder actuar éticamente. A lo mejor saber mucho acerca de un virus, perdón por el ejemplo, no necesariamente me proporciona las claves de cómo tener una actuación ética a la hora de tomar decisiones políticas o decisiones que afecten a un colectivo o a un común. Y en ese sentido, ¿por qué una respuesta de acercar estos dos ámbitos desde Kant sería algo tan aparentemente sacado de la manga como los juicios estéticos o los juicios de belleza, ¿no? Por ejemplo, esa es una cuestión que podríamos hacer. Después de esta parte donde habremos visto a todo Kant, si nos da tiempo, y aquí subrayo si nos da tiempo porque pues ya ven cómo vamos a tener que ir llevando el trimestre, va a ser un trimestre muy peculiar, pero si no, siempre les pongo una lectura extra que se llama para una lectura crítica del legado de el pensador que corresponda, en este caso de Kant, para que ustedes de alguna forma puedan criticar también a este pensador y no tener solo la lectura canónica o pegadita al autor. Entonces, la lectura que elegí aquí es una lectura de Conchal Roldán que se llama Ni virtuosas ni ciudadanas, inconsistencias prácticas en la teoría de Kant, y que tiene que ver de alguna forma con la noción de igualdad kantiana. ¿A qué se refiere Kant cuando habla de sujeto, y a qué se refiere Kant cuando habla de sujeto universal y de que todos los sujetos son iguales? De alguna forma Kant está viviendo en un momento en el que está emergiendo un movimiento, por ejemplo, en defensa de la igualdad de género. No es que estemos diciendo cosas tan raras o, digamos, extrapoladas. En la época de Kant ya están surgiendo movimientos por la igualdad de género. Y en este sentido, entonces, hay ahí algo en la filosofía kantiana que hay que problematizar y que hay que discutir. Digamos que tiene que ver con la universalidad de esta filosofía, porque si la universalidad de esta filosofía deja de lado a buena parte de los sujetos, pues habrá que discutir un poco esa noción de universalidad. Entonces, bueno, esa sería como una de las lecturas críticas que haríamos. El siguiente pensador que vamos a ver es Hegel. Si en Kant vemos una razón crítica, en Hegel pasamos de lo que yo llamo la razón crítica a la razón autorreflexiva. En este sentido, me interesa que veamos de Hegel dos partes. La parte metafísica, porque sin esa parte no vamos a entender a Hegel, y porque además supone como la réplica de Hegel a Kant, que vamos a ver que Kant es bastante chocoso con la metafísica, o sea, tiene como un lugar asignado para ella muy específico, y Hegel va a tener una visión diferente, pero además esta visión metafísica de Hegel tiene que ver con la política, y esas son las dos vertientes que me interesa que queden muy claras. Y vamos a empezar a ver el proyecto y el método hegeliano, grandes rasgos, y vamos a empezar a ver la fenomenología del espíritu. Ciertamente, ¿por qué la fenomenología del espíritu? Pues porque de alguna forma es el libro que más ha calado
en distintos ámbitos y en distintas áreas, y donde Hegel va incorporando la filosofía, pero además la historia. Es un libro en este sentido bonito, porque es un libro donde Hegel mete incluso a Napoleón, que es su contemporáneo. Entonces, de alguna forma es como alguien que está intentando pensar filosóficamente y metafísicamente la historia a medida que la historia se mueve, que la historia va pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que es muy sugerente de esta parte, porque bueno, ahí encontramos como escenas paradigmáticas que a lo mejor han oído mencionar, pero que no han analizado detenidamente, como la dialéctica del siervo y el esclavo, el alma bella, revolucionaria, como el revolucionario empieza siendo un alma bella y acaba siendo un terrorista. Todos estos análisis de Hegel que son sumamente sugerentes, y que, aunque nuestro hilo va a ser la fenomenología del espíritu, vamos a completar en algunas ocasiones con pasajes de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y de las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. La lectura crítica del legado de Hegel la vamos a hacer con un artículo de Bruno Bostels, donde reinterpreta a Hegel y su visión de la historia desde el sur global, es decir, desde la expansión colonial europea a las Américas desde 1492, y el surgimiento también, lo que va a suponer esta expansión de América Latina, y también, digamos, en contraposición con el surgimiento del imperio estadounidense, ¿no? En este sentido, desde ahí se hace como una crítica a qué tipo de historia es la historia que está haciendo Hegel y qué tipo de historia se podría hacer desde las colonias. Esa sería nuestra lectura del legado crítico de Hegel. Después pasaríamos a nuestro tercer pensador, que es Marx, donde vamos a criticar la realidad de la alienación. Y vamos a ver cuál es el concepto de alienación en Marx, que es una alienación política, religiosa y filosófica. Vamos a ver cómo el concepto de alienación se alía al de trabajo en la crítica de la economía política, y vamos a ver finalmente las diferencias entre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Entonces, en Marx, mi idea es trabajarlo primero desde el hilo del cuestionamiento al Estado, en eso que aparece en el texto, en un texto que se llama de Marx sobre la cuestión judía. También vamos a ver este textito que es clave de Marx y Engels, que es la ideología alemana, donde de alguna forma qué significa esta ideología y cómo Marx desenmascara ahí a lo que era la izquierda hegeliana de su tiempo, o sea, los autores que habían leído a Hegel supuestamente desde la izquierda, y Marx ahí como que tiene sus problemas con esto, y va apostando por eso, que vamos a ver que es una concepción materialista de la historia. También veremos evidentemente el manifiesto del Partido Comunista, y si nos da tiempo algunas secciones del Capital. Ojalá y tuviéramos más tiempo, pero como ven son autores demasiado densos y el tiempo es escaso. Y en este sentido también vamos a ver un texto que se llama Kant, Marx y el problema de las colonias, donde vamos a analizar la relación que guarda la filosofía del derecho de Kant con el pensamiento de Marx, sobre todo también en relación a la doctrina del derecho elaborada por Kant en la metafísica de las costumbres, y donde de alguna manera se trata de acercar esta noción kantiana, aunque a muchos no les guste, con la noción de trabajo que Marx elabora en ciertas partes de El Capital. Y en este sentido, esta conjunción filosófica que podemos ver tanto en Kant como en Marx tiene que ver con dónde están situados ambos. Ambos son pensadores europeos y eurocéntricos. No debemos perderlo de vista tampoco. Y finalmente vamos a ver a Nietzsche, la crítica de la moral y el horizonte del nihilismo. Vamos a ver los tres niveles del pensamiento nietzscheano, qué significa la muerte de Dios y el nihilismo, a qué nos referimos con el eterno retorno de lo mismo, que va a ser tan central en la filosofía contemporánea en temas como la relación que hay entre la diferencia y la repetición. ¿Cuál es la idea nietzscheana del superhombre, que ha sido tan pésimamente mal entendida desde por lo menos la propia hermana de Nietzsche, que lo utilizó para fines políticos bastante dudosos? La idea de voluntad de poder y la transmutación de todos los valores. Nietzsche decía de sí mismo que él no era un hombre, sino que era dinamita.
Y yo les diría que lo que sí es Nietzsche es un pensador para mayores de edad acompañados. Es decir, leer a Nietzsche en la prepa es muy mala idea, porque realmente Nietzsche es un autor que se está enfrentando a todo un canon filosófico desde el aspecto más formal, porque en lugar de hacer sistemas, vamos a ver que él escribe casi con aforismos, y no es por casualidad, es porque Nietzsche tiene una lectura filosófica de los sistemas que lo lleva a atacarlo no solo en su contenido, sino en su forma. Y en este sentido, entonces, tenemos que ir con pies de plomo con un pensador que a veces creemos entender demasiado rápida y demasiado fácilmente, cuando es un pensador que es extremadamente complejo. Entonces, bueno, en este sentido vamos a ver el tratado primero de la genealogía de la moral, donde vemos cosas como define Nietzsche la democracia, y la idea de, bueno, de alguna forma los ideales cristianos de bondad, humildad, paciencia, perdón, obediencia, donde quedan en esta lectura, ¿no? Vamos a ver también, digamos, los 3 tratados de la genealogía de la moral. Y vamos a tratar de ver en esta lectura crítica del legado nietzscheano la relación de Nietzsche con la biopolítica actual, que es algo que curiosamente cuando yo hice este programa no estaba planteado que pasara todo lo que pasó, pero de alguna forma ver a Nietzsche como pensador biopolítico hoy tiene mucho sentido, sobre todo si entendemos que la biopolítica señalaba o ha señalado desde Foucault y otros autores que han venido después, Espósito, Agamben, etcétera, ¿no? La idea de que el objetivo principal de la política hoy día es el manejo de la vida. Sí, el manejo de la vida que podemos ver como vigilancia médica, epidemiológica y todo ese tipo de cuestiones, que es un fenómeno moderno que se ha ido ampliando cada vez más y que tiene consecuencias políticas que para nosotros pueden ser relevantes. Bueno, ver a Nietzsche como pensador biopolítico con un ojo muy crítico sería como la propuesta de la lectura crítica del legado nietzscheano, la propuesta de lectura. Bien, ¿cómo los voy a evaluar? Pues digamos que yo había previsto otra forma de evaluación que tenía que ver más bien con la posibilidad de asistir a clase y de que nos viéramos. Puesto que esto no va a ser así, pues aleatoriamente les voy a pedir que me entreguen alguna de las preguntas clave que ustedes tienen para ir midiendo su comprensión de lectura. No todas, pero ustedes no van a saber cuándo las voy a pedir. Y otra, digamos, la otra parte de la evaluación va a ser un trabajo de 5 a 7 cuartillas, Times New Roman 12, párrafo interlineado y por supuestísimo aparato bibliográfico. Notas a pie, todas esas cosas que ustedes ya saben, citar, nada de monografías, elvago.com, ni esas cosas espantosas que ni el Rincón del Vago, ni esas cosas espantosas que luego hacen. Si tienen dudas sobre las fuentes bibliográficas que pueden ocupar, me pueden escribir y ahí vamos viendo. Entonces, tienen que partir de una de estas 2 opciones. El trabajo tiene que partir de una de estas 2 opciones. La primera sería hacer este trabajo sobre la siguiente pregunta. Explica cómo la revolución copernicana de Kant amenaza la posibilidad de la libertad humana. ¿Cómo le permite enfrentar esta amenaza a su idealismo trascendental? Y la otra sería, en la crítica de la razón pura, Kant distingue entre fenómeno y noúmeno y señala que solo conocemos los noúmenos. ¿Cómo defiende y explica Kant esta afirmación en su primera crítica y en qué medida los trabajos posteriores de Kant modifican o aclaran el sentido de esta afirmación? Lo tienen en el programa y sobre A, la pregunta A que acabo de enunciar o la pregunta B, tienen que hacer su trabajo. Este es el trabajo que les voy a pedir. Pero recuerden que voy a evaluar las preguntas clave, no todas, o sea, no les voy a pedir todo Kant en pregunta clave, pero sí les voy a pedir preguntas clave de todos los autores del curso en cualquier momento. Entonces las tienen que hacer. En realidad las deberían de hacer para medir su propia comprensión de lectura y para ver si se están enterando del curso. Entonces, bueno, esto es la parte fea. Cuando puedo negociar directamente con ustedes, pues aquí hay como oportunidad de que digan algo. Si alguien quiere hacer una propuesta, sí, también está abierto, pero recuerden que las posibilidades son mucho más limitadas por las circunstancias de comunicación. Las asesorías pueden escribirme a mi correo electrónico xenia.yevenes@gmail.com y por ahí acordamos asesorías vía Skype
o vía WhatsApp o a ver cómo se nos ocurre para que de alguna manera podamos estar en contacto y pues dar salida a las dudas que puedan tener. Esto sería todo en esta primera aproximación que nosotros estamos teniendo ahorita. Pues escríbanme, porque además son un grupo al cual hay veces que me toca dar clase a grupos a los que me he encontrado antes, pero a ustedes creo que a la mayoría no me los he encontrado todavía. Entonces, pues es una lástima, de verdad, me hubiera gustado muchísimo que las cosas fueran de otra manera, también por eso, por la posibilidad de interactuar de manera más cercana. Pero bueno, aquí estoy. Cualquier dificultad, por favor, no esperen, no dejen que se vaya acumulando y que sea esto como un efecto bola de nieve, sino que en cuanto la detecten, escriban si tienen algún problema para seguir el curso, alguna vicisitud. Esto lo he hecho con base en las respuestas que ustedes me dieron sobre su situación con internet, su posibilidad de horario, su situación familiar, etcétera, etcétera. Y espero que de verdad pues ayude. Linda semana a todos.